como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta capacitación, que será una de las últimas del año. Esta capacitación se va a dividir en algunas partes. Primero, muy brevemente, algunos conceptos, no voy a ir por todos, pero sí por algunos, como para sentar las bases para hablar de lo que viene después. Después voy a comentar un poco la oferta de fondos de Balance, o sea, de qué va cada fondo. Hablamos un poco de los fondos en pesos. Después Jorge Fagnani va a hablar de los fondos en dólares. Y por último vamos a cerrar con un panel de preguntas y respuestas por parte de algunos portfolio managers de nuestro equipo. Bueno, vamos a empezar primero, muy brevemente, por qué conceptos básicos me ayudan a entender o a invertir o tengo que considerar a la hora de invertir en fondos comunes de inversión. En primer lugar, ¿en qué consiste un fondo común de inversión, ¿no? En primer lugar, es un vehículo mediante el cual hay un grupo de personas que aportan su dinero para que un profesional los administre, para invertir en una cartera diversificada de activos. Esa cartera va a seguir un perfil de inversión y un objetivo de inversión, con lo cual los cuotapartistas que invierten en ese fondo van a compartir ese perfil de inversión y ese objetivo de inversión. Por ejemplo, yo quiero invertir en acciones, tengo un fondo de acciones. Bueno, todos los cuotapartistas o inversores que invierten en ese fondo comparten el mismo perfil y el mismo objetivo de inversión, que es invertir en acciones. Bueno, tenemos fondos abiertos, ahora vamos a hablar de los fondos abiertos, son fondos en los que el cliente suscribe, rescata cuotapartes, y no es que el fondo cotiza en una bolsa o en un mercado como si fuera un bono, sino que tiene un valor cuota que se publica en forma diaria. Los pedacitos en los que se divide el fondo son las cuotapartes del fondo, ¿no? Bueno, el rendimiento de un fondo eh, se calcula a través de un valor de cuota y la variación entre el valor de cuota de hoy versus el valor de cuota del día anterior es el rendimiento del fondo, ¿no? Ese ratio. Y ese valor cuota surge de evaluar cada uno de los activos que componen el fondo. Esto se evalúa en forma diaria. Ahora, dentro del fondo hablamos de un rendimiento, o sea, la variación del precio de un activo que compone al fondo, y un riesgo. El riesgo es la volatilidad de un activo. Se mide a través de la volatilidad, y esa volatilidad es cuánto se desvía ese activo de su valor medio, de su comportamiento en medio. Cuanto más variaciones diarias tiene que son homogéneas, el activo se dice que tiene baja volatilidad. Cuando estas oscilaciones son diferentes y son fuertes, se dice que el activo tiene una gran volatilidad. Por ejemplo, un fondo de money market suele tener variaciones homogéneas. Un fondo de acciones suele tener variaciones menos homogéneas, con más variabilidad, y por ende es por sí mismo un activo más volátil. El riesgo de un portafolio no se contabiliza como el riesgo de todos los activos que lo componen, sino que
si un portafolio está debidamente diversificado, hay algunos activos que sirven para mitigar ese riesgo. Entonces se dice que una cartera que está debidamente diversificada tiene un riesgo menor al promedio del riesgo de los activos que la componen. En cambio, el rendimiento sí es un promedio ponderado de los rendimientos de los activos que lo componen, ¿no? Eso es importante porque es una gran ventaja invertir en un fondo que tenga una cartera diversificada con muchos activos, porque entonces se puede manejar mejor el riesgo que tener portafolio o invertir en un activo suelto. Bueno, y otro concepto más, y ya vamos terminando, es el concepto de duración. Ese concepto hace referencia al vencimiento promedio del flujo de caja de una renta fija. En general, se usa para conocer cuál es el plazo de repago de una renta fija. Si yo invierto hoy en esta renta fija que tiene un flujo de fondos que me va a pagar en cierta cantidad de años, por ejemplo, un cupón, y después me paga al final el capital, bueno, ¿en qué periodo promedio yo recupero esa inversión? Esa es la duración. Y generalmente nosotros medimos la duration en años, ¿no? ¿Cuánto de duration tiene un fondo? Bueno, tiene 1 de duration, bueno, tiene un año de duration, ese que es el promedio de los activos. Cuando yo hago el promedio ponderado, ese portafolio tiene 1 año de duration. Habrá activos que tengan más de 1 año de duration y otro menos y otro 1 año, pero en el promedio ponderado da 1 año. Bueno, finalmente, importante conocer el perfil del inversor. Hay inversores que están dispuestos a tomar mayor riesgo, otros perfiles del inversor que son más conservadores y que prefieren tomar menor riesgo. También depende de, digamos, el horizonte de inversión, el objetivo de la inversión y el rendimiento esperado que estoy dispuesto a obtener de acuerdo al riesgo que estoy dispuesto a tomar, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene invertir en un fondo común de inversión? En primer lugar es que el manejo profesional, o sea, se delega el manejo en profesionales expertos en cada asset class. Por ejemplo, en Balance tenemos profesionales expertos en la curva dólar link, en la curva SER, en las curvas de corto plazo, en los money markets, en acciones. Cada uno tiene, en fondos en dólares, cada uno tiene su expertise. Entonces, acceder a través de un fondo a un manejo profesional. Acceder a carteras diversificadas, esto lo mencioné antes, con el tema de una cartera bien diversificada, es una cartera que busca minimizar el riesgo y maximizar el retorno. Que la liquidez, porque tenemos fondos que liquidan en temas 0, temas 1, temas 2, simplemente dando la orden a la sociedad gerente de fondos comunes de inversión, de decir, bueno, quiero rescatar un fondo, quiero suscribirlo y no estar ocupándonos de estar vendiendo en el mercado o comprando en el mercado determinada cantidad de activos sueltos. Después, otra cosa es que se puede acceder con pequeños montos a estrategias de inversión que de otro modo sería muy difícil poder acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder a una cartera con un monto de dinero y decir, bueno, yo quiero un porcentaje de mi portafolio que esté en bonos corporativos, otro porcentaje que esté en acciones, otro porcentaje que esté en renta fija SER, por ejemplo, de un ejemplo, y tengo un monto muy limitado de dinero, la industria de fondos lo que hace es facilitar esa estrategia desde pequeños montos iniciales de inversión. Bueno, ¿por qué elegir fondos Balance? Bueno, ahora lo que es el mercado de Balance, Balance es una sociedad gerente de fondos de inversión regulada por la Comisión Nacional de Valores
y es una de las gerentes que más creció en los últimos 2 años. Actualmente estamos posicionados en el top 3 dentro de las sociedades gerentes independientes, manejando un patrimonio que ronda los 180.000 millones de pesos, un poco superando esa cifra, depende del promedio del momento del año, pero actualmente estamos en 185.000 millones de pesos. Somos líderes en el mercado dentro de lo que es esta industria. Vamos ahora a lo que es la familia de fondos balance. O sea, uno a veces ve en los listados nombres de un fondo y lo primero que tiene que entender es qué estrategia sigue ese fondo para poder elegir si esa estrategia es la que realmente me conviene o que me interesa. Acá trazamos una línea entre riesgo en el eje de las X y retorno en el eje de las Y. Obviamente, cuanto mayor riesgo estoy dispuesto a asumir, más retorno potencial espero. Por eso es una línea dependiente positiva. Entonces tenemos los fondos tema cero, que significa que tienen rescate inmediato. O sea, nosotros tenemos, en este caso, es el fondo más conservador dentro de la familia de fondos, que es el fondo Balance Money Market. Luego tenemos el fondo de rescate en T+1, que es el ahorro pesos. El Performance 3, que ya entra en la familia de fondos cuyo rescate es 48 horas. O sea, yo rescato hoy y tengo el dinero en 2 días. Que es el Performance 3 corporativo, es un fondo que es 100% ONs corporativas, o sea, papeles de empresas, no tiene riesgo soberano. Luego tenemos el renta fija dólar link, que el objetivo de ese fondo es ganarle al tipo de cambio oficial, tratar de al menos empatarle o ganarle en el tiempo a ese tipo de cambio oficial. Luego estamos el fondo balance institucional, que es ese fondo que busca tratar de ganarle a la inflación. Luego tenemos el renta fija opportunity, este es un fondo donde tenemos renta fija discrecional. Lo que llamamos de renta fija discrecional significa que el portfolio manager va a tratar de maximizar todos los ajustes que haya en el espectro de la renta fija. Por ejemplo, ajuste SER o inflación, ajuste dólar link o tipo de cambio oficial, ajuste de tasa fija y ajuste de tasa variable como la tasa Badlar. Pesos y dólares. Entonces, dentro de ese espectro de renta fija va a buscar optimizar toda esa gama de ajustes. Luego tenemos un fondo de renta mixta, donde en la parte de renta fija se parece al fondo Opportunity y tiene a la vez renta variable, o sea, acciones también. Entonces va a tratar de maximizar la parte de acciones y la parte de renta fija. Es como un Opportunity, pero con renta variable. Y luego el Balance Acciones, que es un fondo que busca ganarle al Merval. Busca seguir al índice, ¿no? Como benchmark. Luego tenemos fondos que tienen que ver con alguna normativa, que por ejemplo el fondo PYME se usa mucho en lo que es el aspecto de compañías de seguros, y el fondo infraestructura, que también tiene que ver con el aspecto de compañías de seguros, pero que también pueden invertir otros inversores, que invierte en renta fija que esté relacionada con proyectos de infraestructura. Luego tenemos los fondos que suscriben en dólares, en los cuales, bueno, luego Jorge va a profundizar en este aspecto. Tenemos, pero para que sepan, el enfoque internacional con el Balance Sudamericano, en el cual el fondo Balance Sudamericano tiene Mercosur más Chile y no tiene Argentina. Está, más que nada, está invertido en renta fija de Uruguay, de Brasil, Paraguay. Luego tenemos
el enfoque local, donde tenemos el balance ahorro dólar corporativo, que está invertido en papeles corporativos en dólares de grandes empresas argentinas. Luego el renta fija dólar, que está compuesto en un 60% por bonos corporativos, como el ahorro dólar, y en un 40% en bonos soberanos y subsoberanos. Digamos, porcentaje a veces varía, a veces está en 70% corporativo, 30%, pero tiene, digamos, una porción que va en un rango entre 25 y 30% de deuda soberana y subsoberana. Bueno, vamos a los perfiles más conservadores. El fondo Money Market es un fondo conservador de corto plazo. Nosotros tenemos la calificadora FIX, AA+, que tiene AA+ en nuestro Money Market. Este fondo tiene una duration de 0 porque es inmediato, tenemos 3 cortes diarios a las 12, a las 14 y a las 16. Y cuando vemos cuál es la volatilidad, fíjense que es casi una línea, vemos, en cómo evoluciona. ¿Qué significa? Que este fondo no tiene una casi nula volatilidad. Fíjense, días positivos 505, días negativos 0. Este fondo es un fondo que se busca, que está invertido en tasa, se busca tasa. ¿Y qué tasa? La tasa de corto plazo. ¿Y cómo está compuesta la tasa de cobro? ¿Qué activos tienen tasas de corto plazo? Bueno, las cuentas remuneradas de los bancos, los plazos fijos tradicionales y plazos fijos precancelables y las cauciones. Generalmente este fondo está invertido más que nada en cuentas remuneradas de banco y plazos fijos, para resumir, ¿no? ¿Qué se busca en este fondo? Se busca obtener un rendimiento estable con baja volatilidad, devengar la tasa de corto plazo y, por ejemplo, si yo tengo un pago que hacer porque tengo la tarjeta o tengo que pagar sueldos, no sé, el día primero de mes y tengo el dinero, bueno, que ese fondo, en vez de estar en una cuenta bancaria que no devengue, que vaya devengando una tasa eh, hasta el pago, hasta poder hacer las erogaciones. El balance ahorro es un fondo que es diferente al money market porque invierte en renta fija que cotiza a mercado, pero es tan corto como está próxima a vencer, devenga una tasa de corto plazo, pero muy superior a lo que son los money markets. El tema es que acá es distinta la composición, porque acá tiene bonos y letras cortas que están próximas a vencer, con lo cual está el efecto de la cotización a mercado. Y liquida uno pone el rescate hoy y tiene el dinero al día siguiente. Este fondo tiene duration 0,2 años, o sea, está muy corto, y tiene una UM de 16.000 millones. La calificación de FIX es AA, pero acá vemos, por ejemplo, cómo se comportó la línea azul, es el fondo balance ahorro, que rindió en el último año 60%, versus la línea gris, que es la tasa Badlar, 53,7%. Entonces, busca ganarle a la tasa Badlar, pero con la ventaja de poder tener la liquidez al día siguiente. En cambio, si uno pone colocaciones a plazo en un banco, no puede tocar dicha colocación hasta que no venza el plazo, ¿no? Bueno, y acá tenemos bonos soberanos de tasa fija, leseres, bonos Badlar corporativos, bonos Badlar soberanos, fideicomisos financieros y bonos Badlar subsoberanos. Y los símil liquidez, ¿no? Que pueden ser cauciones, cheques, plazos fijos. Luego tenemos el fondo Balance Performance 3 corporativo, es un fondo que liquida ya, como yo les comenté, en T+2, o sea, hay que rescató hoy, liquidan en 2 días. Es muy importante
ver que este fondo no tiene renta fija soberana. Va a ser siempre un fondo de renta fija corporativa. Tiene una duration un poco más larga, 1,6 años, una yield de 93,6%. Me olvidé de decir la yield acá, la TIR del fondo anterior, 96,7% es la TIR. En este fondo de balance corporativo, obviamente va a tener una duration más larga porque los bonos corporativos tienen duration más larga, por eso está en el grupo de los fondos de mediano plazo. Tiene un 51% de bonos UVA corporativo. ¿Qué es la UVA? La UVA es un índice como el SER, solo que se redondea al cuarto decimal, pero es lo mismo que el SER, y el SER es el que sigue al IPC, que es el índice de precios al consumidor. Con lo cual, tener más del 50% en bonos que indexen con la inflación ayuda muchísimo al rendimiento de este fondo y a estar cubierto ante las variables que más nos preocupan y nos ocupan de la economía, como es la inflación. Después tenemos el bono dólar, hard dólar corporativo, casi un 25%, es el tope que nos permite la normativa, con lo cual es interesante ver este 25% también que tenemos en dólar, sería el dólar hard. Bonos dólar link corporativos, 15%. Después tenemos bonos Butler corporativos, 7%. Y bueno, después la liquidez. Tenemos nombres interesantes como Telecom, Vista, TGS, PAE, CAPEX, como para qué, son nombres que componen a este fondo. Este fondo estuvo muy demandado durante el año, sobre todo cuando la renta soberana se ponía más volátil, y la verdad que tuvo mucha aceptación. El balance institucional es nuestro inflation linker. Este fondo tiene un perfil de riesgo soberano, un horizonte de inversión de mediano plazo, la liquidez en T+2, una calificación de AA de fix. Actualmente este fondo rinde 3 más SER y tiene una duration de 0,67 años, o sea, es un fondo que está corto en duration. La idea es tratar de devengar la tasa de inflación de corto plazo. Tenemos una UM de 30.000 millones de pesos y es uno de los fondos más grandes del mercado que tiene la temática de inflación. Acá vemos cómo se comportó el fondo. Ven que el fondo tiene más volatilidad que un fondo de tasa, un fondo más corto, pero tenemos que desde su lanzamiento rindió 212%, comparado, es la línea azul, comparado con la línea gris, que es el SER, 203%, y la línea de lo que es una tasa corta como la Butler, que es 135%. Como vemos, este fondo, si bien tuvo algo de volatilidad, la realidad es que en el tiempo le ganó a la inflación. Este fondo, a diferencia del fondo Performance 3, tiene en sus carteras mayormente bonos letras soberanas de Ceres y en un 65%, bonos SER soberano 17%, tiene sintético de pesos 11%, bonos UVAs corporativos 5%. Y algo de plazo fijo UVA. Pero bueno, mayormente tiene, donde hay más liquidez en los instrumentos linkeados a inflación, es en los bonos soberanos y letras soberanas. Bueno, acá comentamos un poco de contexto, donde tenemos expectativas inflacionarias altas. Ustedes saben que en Argentina, a diferencia de otros países, la temática de los fondos tiene que ver con una temática macroeconómica, está dominada por una temática macroeconómica. En este momento estamos en un entorno inflacionario, con expectativas de inflación de acá a fin de año. Bueno, acá vemos lo que saca el relevamiento, el reporte de expectativas de mercado que publica el Banco Central, que la inflación en octubre, noviembre y diciembre no va a terminar por debajo de 6 al menos,
con lo cual este año estaríamos se espera una inflación del orden del 100%. Las expectativas no bajan para el año que viene, con lo cual lo que tenemos del relevamiento de analistas privados es que la inflación el año que viene va a estar también como piso en el 100%, entonces se torna más relevante esta clase de fondos a la hora de ver la nominalidad y el carry que hay en estos fondos. Entonces, vemos que la expectativa de inflación también es muy superior a lo que es, si bien la tasa Barlar fue subiendo, todavía lo supera digamos, la tasa de inflación. Luego, como hay otro fondo que nosotros tenemos, que es el fondo Dólar Link, que también es otra variable macroeconómica que está bien rezagada, incluso más rezagada que la inflación. Nosotros tenemos nuestro fondo Dólar Link, que es un AA- de fix, con una yield de devaluación más 0,24, una duration de 1,27 años y una UM de 50.000 millones. Este también es uno de los fondos más grandes que tiene el mercado, es referente dentro de su grupo y referente también en rendimiento dentro del primer cuartil de rendimiento del mercado. Y es un fondo que digamos, es muy utilizado sobre todo por empresas que no pueden acceder al MUL para buscar proteger sus pasivos. Entonces invierten en esta clase de fondos para proteger los pasivos del dólar oficial. Entonces, como vemos, este fondo también tiene su volatilidad. A ver, para lo que es el grupo de fondos, tanto el institucional como el renta fija Dólar Link no tienen volatilidad alta en comparables, pero sí más alta que si fuera un fondo conservador de corto plazo, ¿no? O T+1. En general, este estilo de fondos, como vemos, es de riesgo moderado. En el tiempo, el fondo le ganó claramente al tipo de cambio, rindió 160,7%, versus lo que es, esto es desde su lanzamiento, versus lo que fue la tasa Badlar y versus lo que fue el tipo de cambio oficial, 130,4%. Vemos que ampliamente le fue ganando a esta variable. Bueno, acá, para resumir en la composición del fondo, nosotros este fondo lo tenemos en el mundo corporativo en un 65%, el otro 35% tiene que ver con sintéticos de Dólar Link, que es armar una estructura Dólar Link, pero armada con un bono y un sintético, y todo lo demás lo tenemos en el mundo corporativo, ya sea ONs Dólar Link o pagarés Dólar Link, ¿no? En ese mundo. Bueno, acá un poco qué nos llevó a lanzar el fondo Dólar Link cuando fue su lanzamiento, allá por el 2020. Tuvo que ver con que veíamos que el tipo de cambio oficial se iba rezagando respecto de la inflación y ese rezago cada vez era más acentuado, entonces quisimos tener un activo que tuviera que ver con este ajuste, ¿no? Porque veíamos que faltaba en el mercado. Bueno, el Opportunity, ya les comenté que tiene mezcla, actualmente está más volcado a lo que es SER, sobre todo SER, y tiene Dólar Link, pero el ajuste que hoy, digamos, vemos más fuerte es el SER, y también tenemos Hard Dollar, la parte del 25% de Hard Dollar corporativo. Este fondo hoy por hoy está en un 55% en ONs corporativas y el resto soberano, pero cada vez estamos teniendo más posición en bonos corporativos. Vamos al perfil audaz. Acá tenemos el retorno total. Fíjense, obviamente la TIR es más alta, 104,9%, la duration 1,23 años, el horizonte de inversiones a largo plazo, la calificación a más de fix, y este fondo tiene, a pesar de ser un
un plazo más largo, tiene, fíjense, tiene desde su lanzamiento 110 meses positivos, 25 negativos, allá por el 2011, y es un fondo que hoy por hoy está también un poco más volcado a lo que es SER, tiene una parte de acciones, más o menos un 15%, y bueno, en lo que es la pata también tiene dólar hard por 25%, ¿no? Así que este fondo tiene apuesta a una partecita, es como el opportunity, pero con una parte de equity. Bueno, el balance acciones, también decimos que como las acciones son más volátiles, le damos un horizonte de inversión de más largo plazo y un perfil más audaz. Este fondo busca, tiene como benchmark ganarle al Merval, al S&P Merval, y cada vez en un entorno macroeconómico donde pueda llegar a haber un cambio radical en el régimen económico, creemos que es momento para empezar a mirarlo de a poco, para considerar a las acciones que hasta ahora las teníamos un poco dejadas de lado, por ahí en un portafolio de inversión, para empezar a mirarlas y a empezar a posicionarse. Este año incluso han rendido muy bien los fondos de acciones, por arriba del 68% en el año, en lo que va del año, con lo cual las acciones han andado muy bien, así todo, todavía el Merval en términos de contado con liqui está todavía en mínimos históricos, ¿no? Con lo cual creemos que hay que empezar a mirar acciones, ¿no? De a poco, muy tranquilo, pero empezar a mirarlo. Bueno, y vamos a pasar a los fondos en dólares. Te dejo, Jorge, con esta parte y después pasamos al panel. Dale, muchas gracias. Buenas tardes. Como dijo Gaby, en la parte de abanico de los fondos en dólares tenemos tres fondos, entre ellos dos que se suscriben con MEP y uno que lo hace con cable. El primero de ellos que vamos a analizar en la próxima slide es el ahorro en dólares. Este fondo es un fondo que invierte en activos corporativos, no invierte nada más que en activos corporativos argentinos, por lo cual diversifica cualquier posición soberana. Este es un fondo de perfil moderado con un horizonte de inversión de mediano plazo. Básicamente el horizonte de inversión hace referencia al tiempo promedio que uno debería quedarse para poder ver plasmada la estrategia del fondo en el rendimiento. Tiene una calificación A positiva de FIX y tiene una tasa cercana al 10 con una duration aproximadamente de 1,8 que ronda generalmente, busca estar cerca de los 2 años. Este fondo tuvo especialmente mucha demanda el año pasado, que creció casi hasta los 45 millones de dólares. Hoy ronda alrededor de 33, 34, va por ahí andando. Si pasamos a la próxima slide, lo que vamos a poder ver es un poco el universo y cómo nosotros vemos ese universo de inversión. Entre ellas, primero tratamos de analizar, en este caso es el país, pero esto se replica también para todos los fondos en dólares, pero dentro de cada uno de los países, en este caso Argentina, entender, bueno, dónde es que están los mayores escollos, digamos, dónde están los mayores problemas, de ahí poder analizar cada uno de los sectores, entender si estos generan divisas, si estos generan suficiente plata como para poder repagar la deuda, las ONs de cada uno de los sectores de las empresas, y ahí entender qué tipo de empresas nos gusta más, sabiendo que este fondo es un fondo defensivo dentro de lo que es la industria. Siempre se busca posicionar en aquellos activos corporativos de mejor calidad, entonces tienen claramente un sesgo a aquellos nombres que podríamos denominar defensivos. Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a ver es el universo de inversión de este activo, digamos, básicamente. Entre ellos estamos hablando de compañías bastante grandes, que casi todas estas, como empiezan a sacar deuda en dólares, básicamente están en Argentina, estamos hablando de compañías que tienen que ser hiper grandes, hiper conocidas. Cualquiera de estas
las vemos por la calle, hablamos de Galicia Macro como bancos, Arcor, Geneia, Pampa, Tragás, Transportadora de Gas del Sur, digamos, son todos nombres, Telecom inclusive, son todos nombres que rápidamente, si nosotros vemos los logotipos, vemos las empresas, los reconocemos, y también es importante hacer dos referencias. Uno es a la ley. A nosotros nos gusta estar bastante posicionados en todo lo que es la ley New York, nos gusta más esa ley, ese indenture que la parte argentina, lo cual marca nuevamente nuestro sesgo hacia lo defensivo. Y después también es importante nombrar que muchos de estos papeles hoy están contrademandados, es difícil encontrarles muchas veces papeles en el mercado local, lo cual la arquitectura o el hecho de que un fondo, que haya un conjunto de inversores que todos busquen algo similar y tengan de esa manera un poquito más de poder todos juntos, facilita y es bastante importante para especialmente el inversor minorista. Y por último, nombrar que muchas de estas ONs tienen láminas mínimas, lo cual lo hace complicado para cualquiera que quiera acceder. No quiere decir que uno no pueda comprar. Uno, por ejemplo, para Banco Galicia debería comprar una lámina mínima de 200.000 nominales, es decir, digamos, es un monto importante que uno bien podría poder llegar. El tema es que también está bueno parte de tener cierta diversificación, entonces cuando uno ya busca empezar a tener un conjunto se hace bastante complicado la operatoria porque empieza a implicar montos bastante grandes, ¿no? Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es un poco el tema de los AUMs, cómo fueron evolucionando, un poco lo había comentado antes, de que habíamos tocado picos cerca de 45 millones y que ahora veíamos cierta estabilización alrededor de los números donde nos encontrábamos. Y también un poco de vuelta a ejemplificar aquellos sectores que nos sentimos más cómodos, podemos determinar que son aquellos que tienen cierta poder ante el gobierno y misma generación propia con exportaciones de dólares, por lo cual estamos bastante expuestos a todo lo que es energía y oil and gas, siendo esas nuestras principales elecciones dentro de los distintos sectores. Después obviamente lo acompaña con bonos corporativos financieros, es Macro y Galicia que nombramos antes, como también algo después de telecomunicaciones, de consumo y agro, ¿no? Si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver también es cómo están las diferencias leyes, digamos, la parte de New York, internacional y la local, digamos, podemos ver casi todas las inversiones están en la parte internacional, hay un porcentaje chico del total de la cartera de 5% en activos locales, y como podemos ver, un poco lo nombramos antes, aquellos logotipos, pero estamos bastante invertidos en Pan American Energy, en Pampa, en Galicia, TGS, Tecpetrol, Capex, Macro, Telecom. Es decir, entre esos nombres están nuestros principales papeles y son todos nombres que uno puede leer en los diarios, que puede ver en día a día cuando uno sale por la calle. Es decir, es importante entender que muchos de estos nombres son grandes y eso es lo que le permite poder tener deuda en dólares, que si no sería bastante complicado para empresas argentinas. Y lo más importante es que si uno empieza a ver comparables de estas empresas afuera, uno tendería a pensar que tendrían bastante mejores tasas, digamos, hay parte de lo que estas empresas pagan que corresponde a la bandera argentina y el hecho de que estén acá posicionadas, por lo cual es como que está bueno tener desde el lado del inversor ese upside, sabiendo ese pic de tasa, en realidad sabiendo que en realidad las empresas son un poquito más seguras de lo que realmente se cree. Y siempre cuando hay esos estreses, es como que el mercado va corriendo un poco a la parte corporativa, saliendo de la parte soberana. Por último, si vemos el último slide, podemos ver un poco sobre cómo es que avanzó el valor cuota parte del fondo, digamos, un rendimiento acumulado post-COVID, donde hubo recuperación y después donde volvió a caer una vez que salió el comunicado del Banco Central que le limitaba el acceso al MULC, pero a medida que fueron renovando y que hubo rollover de las colocaciones y de toda la deuda corporativa, eso rápidamente corrigió y empezó a rendir mejor. Y después, en el último tiempo, nos encontramos medio que en una meseta, jugando entre la parte
de cómo avanza el canje en la Argentina, que es otro de los instrumentos que entran en juego en la evaluación de este fondo, y un poco también con las expectativas de suba de la Fed que se hizo realidad y que ya llegamos como punto en que podemos ver cierto terminal rate sobre eso, y a su vez las expectativas de recesión, que es el nuevo desafío que va a venir el año que viene. Este fondo es interesante en resumen básicamente por el hecho de poder diversificar del riesgo soberano, de poder diversificar de cada activo, entendiendo que es complicado operarlo porque está bastante demandado y porque tiene lámina mínima. Entonces, todo eso hace que en conjunto el fondo sea interesante, especialmente para el inversor minorista, ¿no? Ahora, si pasamos al próximo slide, lo que vamos a poder ver es otro de los fondos, en este caso el balance renta fija en dólares, a diferencia del fondo anterior que solo tenía inversiones en activos corporativos, puede invertir también en soberanos. Este fondo es prácticamente un total return digamos, con inversiones MEP, digamos, sobre la renta fija, lo que puede invertir tanto en activos soberanos, subsoberanos, corporativos, sea de LATAM, sea de Argentina, tiene como un mix en donde vamos jugando entre las diferentes curvas. Este fondo sí es mucho, ya tiene un poco más de riesgo, eso lo vemos, por más que el perfil de riesgo del horizonte de inversión sea el mismo, lo vemos en la calificación A cuando el anterior era positivo, y también en la tasa en la duration. Es un fondo que tiene un poco más de duration y que tiene a su vez más tasa, principalmente venida por la parte soberana argentina, y que cuenta con 5 palos de asset under management, básicamente de tamaño del fondo. Si pasamos al próximo slide, vamos a poder ver cómo está seteado el fondo, digamos, qué es lo que tiene adentro. Casi 43% de los activos corresponden a activos corporativos argentinos. Después tenemos una porción de 25% aproximadamente de activos soberanos argentinos, que además hay que sumarle una posición del 7% con respecto a activos subsoberanos, es decir, bonos provinciales argentinos. Después tenemos una posición del 16-17% correspondiente a activos LATAM, que se divide entre soberanos y corporativos. Un poco lo que veníamos diciendo antes, lo que buscamos es poder encontrar una salida cuando el activo corporativo argentino se pone hiper caro, poder movernos y tomar esta ganancia, y además tener cierta diversificación y cierto ancla de valor, especialmente porque en este fondo tenemos soberanos. Por lo cual, aquel inversor que quiere un poco más de riesgo, que ya empieza a ver que los activos soberanos le son interesantes a los precios que están, esta es una opción interesante, dado que empieza a tomar un poco más de riesgo de lo que es el otro fondo, que es un fondo mucho más defensivo. Finalmente, si pasamos al próximo slide, vamos a poder encontrar el fondo Balance Sudamericano. Como su nombre lo indica, este fondo trata de diversificar los riesgos argentinos, básicamente porque puede invertir en activos del Mercosur, tanto corporativos como soberanos, más Chile, pero siempre ex Argentina. Este fondo, por los activos que tiene, ya es un perfil bastante más conservador que los anteriores, por más que su horizonte de inversión sea de mediano plazo. Podemos ver eso reflejado en su calificación, que es AAA, y tiene una tasa cercana al 4% con una duration mucho más corta. Este fondo lo que busca hacer es jugar entre el riesgo crediticio de distintos países, como también, digamos, el riesgo país de cada país, como el riesgo crediticio de las empresas, y a su vez el riesgo tasa de Estados Unidos, por lo cual va variando de duration muy corta, como la que tenemos ahora en momentos de suba de tasas, como duration mucho más larga en momentos donde la tasa vemos que puede mantenerse o inclusive caer. Este fondo es una opción muy interesante para aquellos que quieren diversificar sus tenencias de la Argentina. Uno capaz no se da cuenta, pero uno si trabaja acá, tiene activos acá, tiene flujo acá, tiene toda una vida acá, está realmente invertido en la Argentina, y el hecho de por lo menos empezar y tener cierta diversificación, empezar a ahorrar por fuera del país, es un gran paso, y de entrada lo incentivamos. Está bueno empezar a tener diferentes regiones o diferentes, no todo en la misma canasta básicamente. Por eso resulta una alternativa interesante dentro de lo que son los fondos. A diferencia de los anteriores,
se invierte, es decir, se entra a través de suscripciones en dólar cable. Recordemos que los anteriores se hacía en dólar net. Si pasamos a la próxima slide, lo que vamos a poder ver es la composición de este fondo. Básicamente tenemos bastante posición en bonos corporativos, tenemos 30, un poquito más en bonos corporativos de Brasil, un 26% en corporativos de Chile, y después tenemos posición en bonos soberanos de Paraguay por un 21% y un 9% de soberanos de Uruguay. El resto, obviamente, en este caso es liquidez. Eso es un poco la descripción y el summary de los fondos en la parte de dólar. Si avanzamos un poco después, vamos a ver un resumen que les puede ser útil si es que quieren rever cada uno de los fondos después. No sé, Gaby, si querés abrir a preguntas o... Bueno, simplemente mostrar que hay un cuadro resumiendo el perfil, el horizonte de inversión, las características y el nombre del fondo. Bueno, esto es todo con la presentación. Vamos a responder algunas preguntas al principio, después vamos a hacer, pero me gustaría también mechar con el panel. En primer lugar, vamos a empezar respondiendo algunas preguntas como cuáles son los mínimos para invertir en lo que es dólares a partir de $100, en lo que es pesos a partir de los, perdón, tengo la cámara apagada, a partir de los 1.000 pesos ya se puede invertir. Y algunos preguntaban, ahora ya yendo un poco a lo que es digamos, el fondo Money Market, el tema de la operatoria del fin de semana. Y les quería comentar que el fondo Money Market se puede rescatar durante el fin de semana. ¿Qué significa? Bueno, que hay un tope hasta 10.000 pesos oficiales, de dólares oficiales, pero el monto se puede rescatar del fondo, se rescata a comitente y del comitente se envía al banco. Y esto es muy útil porque en cualquier horario del fin de semana, si uno, no sé, se olvidó de rescatar el fondo, digamos, puede contar con ese dinero. Y ahora iba a ir a unas preguntas, por ejemplo, ¿qué tasas tienen los distintos activos que componen el fondo Money Market? Vimos que teníamos una composición de fondo, de caución, cuenta remunerada, de plazo fijo. Bueno, un poco entender cuáles son las tasas que componen dicho fondo. Juan, ¿estás conectado? Hola ¿Qué Gaby, tal, buenas Juan? tardes. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás? Jorge, buenas tardes para vos también, bueno, para toda la gente que hoy está acá con nosotros. No sé si se escucha bien ahí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, como bien comentabas vos, Gaby, el fondo Money Market cuenta con 4 clases de activos, que es la cuenta remunerada, que no es otra cosa que una cuenta a la vista, a la cual los bancos nos remuneran a una determinada tasa. La caución, que generalmente nosotros hacemos en uno de los plazos más tradicionales, que es la caución a un día. El plazo fijo precancelable, que tal vez es un plazo fijo que para el cliente no es algo muy común, es un plazo fijo que se usa más en clientes institucionales, en fondos de inversión, no es el conocido que ven por ahí en el home banking. Y por último, el plazo fijo simple, el tradicional, que es decir, el cliente seguramente se halla más cómodo o lo conoce. Las tasas de estos 4 activos que componen el fondo son, en la cuenta remunerada, la tasa de este activo es de 63.25, todo hablando siempre en TNA. La tasa de caución a un día depende del contexto del mercado y el día, como esté la necesidad de pesos, pero más o menos en promedio anda en 63.60, 63.70. Después tenemos, esto hablando en caso de la caución, TNA bruta, recuerden que la caución tiene algunas comisiones, con lo cual la tasa de TNA neta de la caución es un poco más baja. Después tenemos el plazo fijo precancelable, que presenta una TNA de 64,5. Y por último, el plazo fijo simple, el tradicional, que tiene una tasa de 66,50. Cuidado acá, porque por ahí el cliente piensa en la otra tasa, en la minorista, en nuestro caso es la tasa mayorista, ¿sí? La de 66,5. Perfecto, muy bien. Y, a ver, esto, aclaro, son tasas actuales. Las tasas pueden variar en el tiempo, ¿no?
O sea, pero bueno, para tener una referencia por lo menos del momento, cuánto están rindiendo los distintos activos. Y bueno, ¿qué tratamiento tiene ante bienes personales? Eh, Sabemos que los fondos en lo que es personas físicas tienen exención de ganancias, pero en bienes personales va a depender del subyacente. Exactamente, Gaby. Bueno, es una muy buena pregunta porque, bueno, a veces generalmente el cliente tal vez no está muy asociado a esto, no lo tiene muy en claro y a veces en las inversiones es importante saber cuál es la situación fiscal ante el gravamen que pueda llegar a tener el fondo. En el caso del money market, la RG 917 que nos impone CNB es la que te termina diciendo si el fondo va a ser exento o no exento en bienes personales. ¿Sí? Esto tiene que ver con algunos límites que ellos nos ponen a la hora de invertir en los diferentes activos. Hasta el día de la fecha, el fondo es un fondo exento de bienes personales. Esto es importante, no todos los fondos lo son. Está bueno que el cliente lo sepa. La información la tienen a diario en la página web de Balance para que lo puedan consultar. Hasta el día de la fecha, el fondo Money Market es exento en bienes personales. Perfecto, muchísimas gracias, Juanma. No, nada, David. Bueno, vamos al fondo ahorro pesos. ¿Estás ahí, Manu? Ahí Buenas está, tardes. muy bien. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bueno, a todos. Bueno, un poco contanos de la curva corta de pesos. ¿Cómo está compuesto, cuánto rinde y cómo está compuesto el fondo? Bueno, el fondo está rindiendo una TNA de 73,5%. Eso es una TIR de 97%, con una duration de 0,23 años. Ahí entre las tenencias tenemos 25,5% de LEDs y LELITES, 22,5% en SER, 34% en activos a tasa variable, BADLAR, 13% en cheque de pago diferido, plazos fijos y caución, y 5% en sintético de pesos, que está construido con el T2B2 y la venta del futuro de dólar de noviembre. Ahí, digamos, en la parte de LEDs estamos concentrados en diciembre, que está rindiendo 73,5 aproximadamente de TNA, y en febrero, que ya tiene un salto de tasa, está en 86,60 aproximadamente. Y en la parte de SER tenemos enero y febrero, que tienen, digamos, con el REM actual, una tasa de 79% la SER de enero y de 83% la SER de febrero. Bueno, como vemos entonces el fondo ahorro pesos rinde en tasas comparativas 73,5 comparado con el mundo money market que está rindiendo 62 de TNA. O sea, es bastante diferencia y las diferencias más grandes es que el fondo money market es un fondo de tasa, los fondos T+1 o el mundo del grupo de fondos T+1 son fondos de corta duration, pero que están compuestos con papeles o letras que están próximas a vencer, ¿no? Entonces, cotizan a mercado, obviamente. Eso, por eso tenemos otra tasa, ¿no? Eso es interesante saberlo. Bueno, Manu, ¿y a partir de qué periodo pensás que conviene invertir en el ahorro pesos versus el money market? Y la verdad es que, digamos, tiene una tasa, un diferencial de tasa bastante grande como para que la diferencia se note en pocos días. Digamos, para mí 2 semanas o 3 semanas ya es suficiente, pero bueno, podríamos decir que con un mes podemos estar seguros o bueno, o casi 100% seguros Altas chances, claro. claro, de que el rendimiento va a ser mejor en el T+1 que en el money market. Digamos, este año, por ejemplo, en todos los meses el fondo de ahorro tuvo mayor rendimiento que el money market, y el único mes en el que se mantuvo con el mismo rendimiento fue en junio, que fue un mes muy difícil para la curva de pesos, y aún con toda esa caída, el rendimiento mensual se empató con el money market. Así que creo que un mes sería como un plazo prudente para recomendar. Muy bien, excelente. Gracias, Manu. Muchas gracias. No, Vamos al fondo dólar link.
¿Estás ahí, Agus? Sí, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo ves las diferentes curvas, digamos, las coberturas dólar link? Yo ahí mencioné muy al pasar que estábamos más volcados al mundo dólar link que al mundo Sí. sintético, pero bueno, dar un breve pantallazo, estamos volcados bastante a Ujú. corporativos en el fondo, eso es una fortaleza. Y la segunda pregunta es bajo qué supuesto de depreciación del tipo de cambio está armada la cartera. Ok. Bueno, nosotros el fondo lo dividimos principalmente entre instrumentos dólar link y lo que nosotros llamamos sintético dólar link, que es básicamente otros instrumentos de renta fija con cobertura de futuros, ¿no? Hoy en día, bueno, lo que es los futuros en general se ven relativamente caros, ¿no? Porque están prediciando, digamos, una, sí, una posible aceleración o una mayor probabilidad de un salto cambiario en el corto plazo. Y la realidad es que nosotros, bueno, el escenario base con el que trabajamos es una mayor probabilidad de que continúe un crawling peg como el que venimos viendo, ¿no? Y en este sentido, es que, bueno, estamos volcando el portafolio más hacia instrumentos dólar link, que, bueno, tienen una mejor perspectiva de retorno, ¿no? Eh, No obstante, al estar cubiertos, igual vamos a agarrar todo lo que es la depreciación del tipo de cambio, ¿no? claro, Esto claro, es en sí, el sí, margen, el arbitraje en el margen de sería. claro, claro. El tema con los futuros es que es difícil pegarle al timing, ¿no? En el caso de que haya una devaluación, bueno, justo tiene que ser el vencimiento en el que estabas invertido, ¿no? Si no, estás asumiendo todo el costo y, bueno, te perdés el upside después, ¿no? Exacto. Em, y bueno, después, no, lo que venimos, eh, o sea, el fondo también está compuesto también por otros instrumentos que está bueno, digamos, tenerlos en un fondo. Por ejemplo, el caso de los pagarés DolarLink, porque, bueno, el fondo tiene más liquidez, ¿no? Que en el caso de que tenga que invertirse, o sea, un individuo o un cliente en la cartera propia, es más difícil. Eso no lo puede hacer, claro. Sí, 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 Entonces, accedes a través del fondo a instrumentos que de ningún otro modo sería muy, muy difícil acceder, digamos. Lo sí. mismo los sintéticos, armar el sintético 1 es muy difícil, es mejor, mucho más fácil directamente invertir en el fondo, ¿no? Sí, sí. No sé si me está quedando alguna pregunta ahí colgada de lo que me hiciste, Gaby. No, creo que Eh, estamos, me parece, ¿no? no me acordaba si me habías comentado, me habías preguntado alguna otra cosa de él. Creo que Sí, estamos. sí, bueno, en resumen es ese, el escenario base es principalmente apuntando un crawling peg, digamos, en los próximos meses y después, bueno, más adelante, más cerca de las elecciones, probablemente mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, la verdad que estamos cubriéndonos más hacia ese rango de plazo, digamos, ¿no? Siempre con el Seguro, fondo 100% cubierto. sí, eso es importante destacarlo, ¿no? Que el fondo está totalmente cubierto. Eh, bueno, por ahora estamos y después cualquier cosa te vuelvo si hay otra pregunta más respecto a este fondo. Gracias, Dale, Agus. a vos. Vamos al INSTI o Inflation Linker. ¿Qué tal? Sí, Lean, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, un poco que nos cuentes bajo qué supuesto de inflación está armada la cartera y bueno, cómo la pensaste. Yo ahí mencioné un poco que la cartera está más bien corta para tratar de devengar la inflación lo máximo posible y tratar de tener la menor volatilidad posible, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco para agregar a lo que vos habías comentado antes, vos habías dicho que la cartera está en 0,65 años de duration, es bastante corto. Eh, el fondo está rindiendo ser más 3%, que eso también lo habías comentado. Para agregar, lo que, eh, lo que podría decir es que la cartera está compuesta en su gran mayoría, un 95% de la cartera aproximadamente está compuesto por papeles soberanos, el 5% restante está compuesto por eh, activos corporativos, ONs que ajustan por UVA.
o en esos bonos corporativos. Después, lo que respecta a los bonos soberanos, tenemos bastante en 2022, tenemos el 7% y 7,5% de la cartera invertidos en vencimientos dentro de este año, y para que se den una idea de lo corto que está la cartera, en el primer semestre de 2023 tenemos el 78% del AUM invertido en ese periodo. Después también tenemos una parte de la cartera, que es aproximadamente el 5%, en donde nos fuimos al extremo de la curva, que esto lo hicimos porque estamos operando paridades. Son bonos que tienen paridades bajas. En caso de que llegue a pasar algo, serían bonos que no tendrían que verse afectados sí, no se tendrían que ver tan afectados como otros bonos, por ejemplo, ¿no? No sé, hoy por hoy Exacto. tenemos, bueno, por ahí me estoy yendo un poquito por las ramas, pero cuando uno ve No, pero está bien. Está bueno, la vale la curva, pena comentarlo. sí, cuando uno ve la curva, ¿no? Ve que la parte del ESER está bastante arbitrada, y ya después cuando pasa a los vencimientos 2024 hay un salto, la curva ahí es como que está rota, y ahí es donde hay como es como que el mercado está priceando como que pueda llegar a haber algún problema en el 2024, que es un año postelectoral, ¿no? Entonces, ahí en esos vencimientos está el central pagando, por ejemplo, está eh, eh, TX24 le está pagando en 11,75% más SER, más que nada por esta incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos fuimos más largo de la curva, es que si llega a pasar algo, no lo sabemos, nadie lo sabe, eso, bueno, con baja paridad tendría que, se le da como un carácter más protectivo, si se le quiere decir. Exactamente. Después, bueno, tenemos, en lo que vuelvo a la cartera, tenemos un puchito también de plazo fijo suba, 1% más o menos de la cartera está alocada ahí, y siempre contamos con algún colchón de liquidez por si hay alguna oportunidad de inversión. Excelente, Em, Leandro. no Muchísimas sé si había gracias. quedado alguna pregunta o si ahí abarqué todo. Creo que abarcaste todo, pero si Bueno, aparece otra pregunta más, te aviso. Gracias, dale, Lean. Muy nada, por amable. favor. Adiós. Jorge, creo que apareció alguna pregunta de dólares. Si podés repasar qué fondos suscriben en dólar MEP y cuáles en cable. Perfecto. Sí, para recordar, los primeros dos, digamos, el ahorro en dólares y el renta fija, son los dos fondos MEP, son los que invierten prácticamente o en gran mayoría de sus activos en activos argentinos, mientras que el fondo sudamericano, que es el fondo LATAM, ese se invierte en cable, y eso es debido a que todos sus activos son por fuera de Argentina. También recordar que la inversión mínima son $100, ya que estamos también, completamos ahí con eso. Muy bien, perfecto. Y después hay una pregunta que refiere a si tengo dólares e invierto en fondos de pesos, etcétera. En realidad, por la normativa, si uno tiene en estas carteras en dólares, que se refiere Jorge, hay que entrar con dólares. Y en las carteras eh, que suscriben en pesos, ahí se entra en pesos. No se puede entrar con una moneda cruzada diferente, o sea, no se permite entrar con una moneda cruzada, o sea, no se permite entrar en dólares a fondos de pesos o en pesos a fondos de dólares, y dado que siempre hay que respetar la moneda en la cual que tiene el fondo, y además es importante resaltar que se le debe devolver al cuotapartista en la misma moneda en la que suscribió también, ¿no? O sea, no se permite moneda cruzada y se devuelve en la misma moneda que suscribió. Eso también es importante, ¿no? Bueno, creo que cubrimos todas las preguntas. No sé si quedó algo más. Eh, si ves algo más. En tal caso, si quedó alguna, nos pueden escribir.
Tenemos las redes sociales, esta capacitación va a subir a YouTube, así que también la pueden subir, la pueden ver ahí. Así que no sé si ves alguna más o que esté. Yo creo que estamos con eso. Estamos, ¿no? Ok. Eh, bueno, así que les agradezco muchísimo, que tengan muy buena tarde. Gracias a los PMs del panel que se sumaron. Gracias Jorge y gracias a toda la audiencia por sumarse a esta capacitación. Así que bueno, espero que tengan buena tarde y a disposición para lo que necesiten. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.